Muy buenos días y bienvenidos a una nueva jornada avícola desde Alinate, Argentina, y junto con Jeffo Canadá, con quien trabajamos hace más de 20 años como sus distribuidores más antiguos en Latinoamérica. Queremos invitarlos a la charla sobre el uso de proteasas como herramienta indispensable en la nutrición moderna, la cual estará a cargo de la doctora Mariana Lemos de Moraes y que va a ser a las 10 de la mañana hora argentina. Los esperamos, no se la pierdan. Y ahora los dejo con Lucas Rodríguez, responsable de Cono Sur para Latinoamérica de Jeffo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chau. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Efectivamente, la doctora Lemos de Moraes va a presentar su charla, Proteasa, herramienta indispensable en la nutrición moderna. Desde Jeffo colaboramos con Alinate Argentina desde hace más de 20 años y Jeffo presta sus servicios en la nutrición animal desde hace más de 39 años. La doctora Lemos de Moraes se licenció en veterinaria en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, donde también realizó su PhD. Actualmente desarrolla sus funciones como directora de servicios técnicos para Latinoamérica en cerdos y aves. Espero que esta charla les resulte muy interesante. Muchas gracias. Mariana Lemos de Moraes, graduada en Medicina Veterinaria en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil, en 2008. Doctorado en zootecnia de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Porto Alegre y Universidad de California, Davis, en 2015. MBA en Gestión Ambiental, Fundación Getúlio Vargas, Porto Alegre, en 2012. Gerente de Servicios Técnicos para Latinoamérica, Aves y Cerdos en Jeffo Nutrición desde abril 2015 hasta el presente. Revisora de periódico científico Poultry Science, British Journal of Nutrition, de 2014 hasta ahora. Miembro de tribunal y orientadora de trabajo de conclusión de cursos de medicina veterinaria. Es investigadora, estudiante del doctorado en maestría y graduación en nutrición de pollos y cerdos, laboratorio de estudios zootécnicos, departamento de zootecnia de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, investigadora visitante como estudiante del doctorado, integración entre nutrición y respuesta inmune de las aves, Universidad de California, Davis, profesora titular, disciplinas de avicultura y de enfermedades de las aves de la Facultad de Medicina de Veterinaria en Itaparinga. Premios y reconocimientos. Premio Geraldo González Carneiro por el mejor artículo científico publicado en 2012 de la Sociedad Brasilera de Zootecnia, Campinas, Brasil. Innumerable cantidad de publicaciones relevantes, periódicos científicos y capítulos de libros. Trabajos publicados en memorias de eventos, más de 50, y trabajos presentados en eventos, más de 50. Le oímos con atención. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación a participar de la sexta jornada avícola. Es un honor ser parte de este programa y conversar un poco con ustedes acerca de Proteasa, la herramienta indispensable en la nutrición moderna. ¿Por qué que la proteasa es una herramienta indispensable en la nutrición moderna? ¿Qué piensan ustedes, no? Voy a empezar la presentación por mi última diapositiva. La proteasa, ella es una herramienta indispensable en la nutrición moderna porque nosotros precisamos que la avicultura sea una actividad con un retorno financiero atractivo, ¿cierto? Y también tenemos que atender a toda la demanda del consumidor. Y esto nos permite la proteasa. Entonces, nos permite bajar el costo de la formulación, que es algo extremadamente importante en el contexto actual de alto precio de materias primas a nivel global, mejorar el rendimiento productivo,
utilizar matérias-primas alternativas que normalmente tienen un costo más bajo, minimizar los efectos de las variaciones de perfil nutricional, ¿no?, de las materias-primas, o sea, ¿yo tengo el control del contenido de proteína cruda de mi materia prima o no? ¿El valor que yo utilizo en mi fórmula es lo que de hecho contiene esta materia prima que va a llegar al comedor del animal? La proteasa también nos permite mejorar la integridad intestinal de las aves, nos permite minimizar los efectos negativos del estrés por calor. También actúa contra los efectos negativos de la presencia de factores antinutricionales en el alimento, especialmente cuando hablamos de la soya. Disminuye el impacto ambiental de la producción animal y finalmente la proteasa contribuye para el bienestar de los animales ya que van a estar más sanos. O sea, por todo esto, la proteasa es una herramienta indispensable en la nutrición moderna y ya quise empezar la presentación presentando todos estos hechos. Pero, ¿cómo ocurre la digestión de la proteína en el tracto gastrointestinal del animal? Bueno, las cadenas proteicas que están ahí representadas llegan primero al proventículo y empieza la fase ácida de la digestión, con la secreción del HCl y la acción de la proteasa endógena, en este caso en el proventículo, la pepsina. Y la pepsina va a hidrolizar las grandes cadenas proteicas en cadenas menores. Y luego, cuando llega en el intestino delgado, vamos a tener la acción de otras proteasas endógenas, como la quimotripsina, tripsina, peptidasas, todas endógenas, y que hacen la hidrólisis de la proteína. Y muy importante tener en cuenta que apenas aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos son absorbidos por el enterócito. Entonces, los fragmentos mayores siguen y ya cuando están en el ileón y ciego y esta proteína no fue digerida, además de que no va a ser aprovechada por el animal, va a servir como fermentación para bacterias proteolíticas, que son normalmente las bacterias patógenas. Y con eso vamos a tener el inicio de un proceso inflamatorio en el intestino. Y esto nos da daños en la integridad intestinal del animal. Vamos a hablar más adelante con más detalles acerca de la integridad intestinal y de la inflamación, porque este es un punto muy importante. Entonces, en una situación ideal, lo que habría es una proporción adecuada de producción de proteasa endógena para la digestión de todo el substrato digestible presente en la dieta. Pero sabemos que esto no es verdad, ¿no? El animal muchas veces no logra hacer la digestión completa de todos los substratos presentes en el alimento. Y lo que hacemos cuando agregamos una proteasa exógena es intentar compensar este desbalance y aprovechar mejor a los sustratos digestibles que están presentes en el alimento. Y esta tabla nos muestra exactamente esto. Bueno, tenemos acá diferentes materias-primas, ¿cierto? Y la digestibilidad in vivo de la proteína de cada una de ellas. Cuando tenemos proteasa o cuando la proteasa no fue utilizada. O sea, de un 100% de proteína de cada una de estas materias-primas, ¿cuánto que el animal fue realmente capaz de digerir? Y miren ustedes que en cualquier una de las materias-primas hay una diferencia, hay una mejora cuando suplementamos con la proteasa. Entonces, esto nos muestra que las proteasas endógenas, ellas no fueron capaces de digerir toda la proteína digestible del alimento y por eso la suplementación con una proteasa exógena es capaz de demostrar esta promoción de mejora percentual en la digestibilidad de la proteína, o sea, un mejor aprovechamiento de estas materias-primas. Entonces, cuando utilizamos la proteasa exógena, ella va a actuar
en la proteína digestible ya en el principio del intestino delgado y va a facilitar que los aminoácidos sean absorbidos y usados por el animal para mantenimiento, crecimiento, producción de carne, producción de huevos. Y de esta manera va a haber una disminución de la proteína no digerida en el intestino grueso y por consecuencia también una disminución de la fermentación en los ciegos, en el intestino grueso, y esto también va a disminuir la producción de metabolitos inflamatorios. Y con esto, entonces cuando adicionamos a la proteasa exógena, vamos a tener una promoción de la salud intestinal de las aves. Teniendo en cuenta todo esto, nuestro objetivo ¿cuál es? Es preservar la homeostasis intestinal. Y estos componentes que yo muestro aquí en esta figura son componentes independientes de la homeostasis intestinal, pero que interactúan. Y si uno de ellos está dañado, vamos a tener un efecto negativo en los demás y esto va a hacer con que la homeostasis intestinal se va a romper. Entonces voy a dar un ejemplo de lo que ya venía hablando antes en relación a la proteína. Si yo estoy alimentando a mis aves con más nutrientes de lo que pueden digerir, especialmente hablando en proteína, que es el tema de esta charla, ¿qué va a pasar? Las bacterias en el intestino, especialmente las malas, van a utilizar esta proteína en exceso como sustrato para proliferarse. Y esto va a generar un desbalance en la microbiota. Y esto es lo que conocimos como disbiosis. Con eso tendremos una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria ya sabemos que tiene un costo metabólico y nutricional para el animal. Y la respuesta inflamatoria, ella también causa una alteración en la barrera intestinal. Y con esto será más fácil que ocurra una translocación de patógeno o de toxina hacia la torrente sanguínea. ¿Y cómo va a estar el rendimiento con todo esto? Afectado, obviamente, ¿no? Entonces, la proteasa va a actuar mejorando el proceso de digestión de la proteína presente en el alimento y también va a evitar que todos esos impactos negativos que yo mencioné ocurran. Vamos a mirar algunos resultados acá en vivo ahora. Este es un estudio que fue hecho en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Y en este estudio vemos el efecto positivo del uso de una proteasa en el rendimiento, salud intestinal y reducción en el costo de formulación. Entonces, en esta prueba comparamos dos formulaciones de dieta. Una que llamamos de estándar, que tenía los niveles nutricionales recomendados por las tablas brasileñas de Rostanho. Y teníamos también una dieta de baja densidad, con una reducción de 6% de proteína cruda y de aminoácidos. Tengan en cuenta que esta reducción fue muy agresiva, ya que la matriz de esta proteasa recomendada para esta fórmula sería aproximadamente la mitad. Y a cada una de estas dos formulaciones se combinaron o no con el uso de la proteasa. Aquí tenemos los resultados de rendimiento de 1 a 42 días. Entonces, miren que cuando comparamos las dos barras grises, observamos que la reducción nutricional fue eficiente en el control de la ganancia de peso y también fue eficiente para deteriorar la conversión alimenticia, ¿cierto? Cuando agregamos la proteasa en la dieta reducida, acá, el rendimiento se recuperó totalmente al mismo nivel del tratamiento control, ¿cierto? Por favor, se acuerden que la reducción nutricional recomendada para la proteasa es de aproximadamente la mitad que lo que fue utilizado, de 6%. Entonces, aunque esta reducción fue agresiva, la proteasa pudo recuperar el rendimiento al mismo nivel del tratamiento estándar. Y cuando agregamos la proteasa
a la dieta estándar, las aves tuvieran el mayor peso corporal y mantuvieran la misma conversión alimenticia. Y aquí tenemos los resultados de salud intestinal. Sé que esta es una diapositiva muy ocupada, no miren los números todavía. En esta prueba nosotros utilizamos la metodología ICINSIGHT, que fue desarrollada por la doctora Elizabeth Santin y su equipo en la Universidad Federal de Paraná, cuando ella era profesora allá. Y la metodología ICINSIGHT, ella toma en consideración muchas alteraciones histológicas que pueden afectar la funcionalidad del tejido, y cuanto más alto es el número, significa que más alteraciones fueron observadas. Entonces, acá en la tabla ustedes pueden mirar cuáles alteraciones que son evaluadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, espesor de lámina propia, espesor epitelial, proliferación de enterocitos, infiltración plasmática epitelial y por ahí otras alteraciones. Ustedes miren que acá en estas fotos hacemos una comparación de velocidades sanas con velocidades que tienen lesión de inflamación y que causa mala absorción. Muchas veces se hace la evaluación de altura de velocidad, profundidad de cripta, pero esto no lleva en consideración si el tejido está sano. En este tipo de evaluación que lleva en consideración las células y lesiones que están presentes en el enterocito, podemos ver que mismo una velocidad de misma altura, podemos tener células ahí que no son viables, que no son sanas para absorber los nutrientes de la dieta. Entonces, no importa el tamaño de esta velocidad si ella no está sana. Entonces, en este análisis, nosotros observamos que las dietas que recibieron la proteasa fueron las que tuvieron el puntaje más bajo, o sea, las que presentaron mejor integridad intestinal. Pero también observen qué interesante acá, que de acuerdo también con todo lo que discutimos antes, el tratamiento con puntaje de alteración más alto fue la dieta estándar sin la proteasa, o sea, justamente el grupo con la mayor cantidad de proteína disponible para ser fermentada por las bacterias proteolíticas. ¿Y cuál es una de las principales bacterias potencialmente patógenas que utiliza proteína como sustrato para su fermentación? Es el Clostridium perfringens, ¿no? Él es el agente de la enteritis necrótica. Incluso enteritis necrótica es una de las patologías más encontradas en las compañías que empezaron con la producción libre de antibióticos. Y también por eso la proteasa es considerada como la enzima número 1 cuando hablamos en producción libre de antibióticos. Miren, aquí esta es otra prueba. Y miren que en esta prueba, las aves suplementadas o con 125 gramos o 200 gramos por tonelada de proteasa tuvieran menor conteo de Clostridium perfringens. O sea, está muy de acuerdo con el estudio que presenté anteriormente. Más proteína significa más sustrato para las bacterias potencialmente patógenas como Clostridium se proliferaren y causaren daño a la salud intestinal. Y otro punto relevante para la salud intestinal es la presencia de los factores antinutricionales de la soya. O sea, glicinina y beta-conglicinina son los principales factores alergénicos en la soya, causan una estimulación de la respuesta inflamatoria. Eso lleva a una salud intestinal comprometida y obviamente el rendimiento va a estar deteriorado, ¿no? Entonces, en esta figura, nosotros vemos en la columna de la derecha el perfil de peso molecular de la glicinina y beta-conglicinina, con sus respectivos pesos moleculares aquí en kilodalton. Entonces, donde tenemos las marcaciones más fuertes, esto significa que tenemos más moléculas de este peso molecular. Entonces, cuanto más para abajo, más para esta parte acá, significa que las moléculas son menores, ¿cierto? Y en la columna del medio, tenemos
la misma glicinina y con glicinina, pero incubada con la proteasa. Y miren que los fragmentos encontrados son mucho menores, lo que significa que la proteasa fue capaz de hidrolizar estas proteínas, que son proteínas alergénicas de la harina de soja, y esto mejora la digestión y también mejora la salud intestinal de los animales. El inhibidor de tripsina también es otro factor antinutricional y que es un gran problema en muchas regiones, ¿cierto? Él está presente en la soja con bajo tratamiento térmico y él inhibe la acción de la tripsina endógena. Entonces, el animal va a tener la digestión de la proteína del alimento comprometida y, por consecuencia, su rendimiento cuando estos factores inhibidores de tripsina están presentes en la soya. Aquí les traigo una prueba in vitro que tenemos en el medio el inhibidor de tripsina, o también conocido como factor de Kunitz, y vemos que cuando incubado por 30 minutos o por 3 horas con la proteasa exógena aquí en amarillo, vemos que la proteasa fue capaz de hidrolizar el inhibidor de tripsina en fragmentos menores y eso demuestra su resistencia. Lo mismo no observamos cuando el factor de Kunitz fue incubado con la tripsina o la quimotripsina, que son las proteasas endógenas. Así, ¿qué queremos mostrar con eso? Queremos mostrar que cuando utilizamos una proteasa exógena que es resistente al inhibidor de tripsina, esto va a compensar en algún nivel la falta de acción de la tripsina endógena y minimizar los efectos negativos esperados cuando estamos lidando con una soja mal procesada. Y cuanto a estrés por calor también es un tema muy recurrente en toda Latinoamérica. Y durante el estrés por calor sabemos que el rendimiento del animal queda comprometido, no apenas por la reducción en el consumo de alimento, pero también porque hay una reducción en la digestibilidad de los nutrientes. Este estudio acá muestra la disminución significativa de la actividad de la tripsina, que está en gris, y de la quimotripsina, que está en naranja, en el intestino delgado cuando comparamos ponedoras que estaban a 5, a 20 o a 32 grados de temperatura ambiental. Entonces, aquí vemos esta reducción. Y esta reducción en la actividad de las enzimas endógenas ocurre porque durante el estrés por calor, la circulación sanguínea tiende a concentrarse más en la periferia para estimular las trocas de calor y así la producción enzimática ella acaba por ser menor. Entonces, utilizar una proteasa exógena en estrés por calor ayuda a compensar esta reducción de producción de las proteasas endógenas. Aquí también en el mismo tema de estrés por calor, tenemos la digestibilidad de aminoácidos esenciales en dos situaciones, un grupo control y dos grupos aquí sufriendo estrés por calor, edades de ponedoras. Entonces, miren cómo en estrés por calor tenemos una reducción dramática de la digestibilidad de los aminoácidos esenciales. Entonces, una vez más aquí para mostrar que la suplementación con proteasa es especialmente importante en este tipo de situación. También la proteasa puede ser utilizada para disminuir el impacto ambiental de la producción animal. Esto porque, como la proteasa mejora la digestibilidad de la proteína, vamos a tener una reducción en la excreción de nitrógeno en el ambiente. Entonces, en este ensayo aquí, tuvimos una reducción de 19% de excreción de nitrógeno en el ambiente, mientras que se mantuvo el rendimiento
al mismo nivel del tratamiento que recibió el alimento estándar. Entonces, la disminución en la excreción de nitrógeno también ella acaba por dar otros beneficios, como por ejemplo, vamos a ver menos problemas con camas húmedas y con esto también menos problemas con calidad de patas, ¿cierto? Esto también como baja la fermentación, vamos a tener menor producción de gases. Ya existen compañías que están mirando por este lado de sustentabilidad ambiental, que es una demanda del consumidor, ¿cierto? Y la proteasa va mucho en línea con esta demanda. Bueno, y cuanto al costo de formulación. Durante mucho tiempo, este era el único motivo por lo cual se consideraba utilizar una proteasa, ¿no? Hoy ya hablamos aquí de varias razones y yo dejé este tema por último propositalmente, y no porque no sea importante, mucho al contrario, es muy importante. Era lo que hablaba desde un principio, ¿no? La nutrición moderna tiene que atender a las demandas del consumidor, pero también hay que hacer una actividad lucrativa y los costos de producción, ellos siempre fueron y siempre serán uno de los factores principales a ser considerados. Y nosotros sabemos, vamos acompañando, ¿no? Con la pandemia, que todos los costos de las materias primas se incrementaron. Entonces, este tema se tornó todavía más importante para poder abastecer a la población con el alimento. Entonces, aquí en este cuadro tenemos formulaciones estándar de broiler. Ustedes ven aquí alimento preiniciador, alimento iniciador, terminador, retiro. Cuando no se utiliza la proteasa, cuando se formula con la proteasa. Para los ingredientes, se tomaron los precios que están aquí en este cuadro superior, ¿cierto? Para maíz, soja y aceite. Y en dólares americanos estamos considerando precios que son representativos de Latinoamérica y en pesos argentinos los precios de las materias primas en Argentina. Y tomamos precios estándar para todos los otros ingredientes. Yo quiero que ustedes miren acá los ahorros en fórmula que nos da la proteasa en cada una de estas formulaciones, ¿cierto? Primero acá tenemos en blanco el ahorro en dólares americanos y acá el ahorro en pesos argentinos, ¿cierto? Entonces miren que tenemos aquí una variación dependiendo del alimento que estamos hablando, desde 4,58 hasta 6,63, de ahorro en la formulación en dólares. Si hablamos en pesos argentinos, tenemos aquí de 151 a 237. Entonces, realmente es un ahorro importante. Y esto es en este contexto de formulación. Puede incluso tener un ahorro mayor dependiendo de la formulación. Entonces, esto es para mostrar que proteasa, sí, es una herramienta muy importante para bajar el costo de producción. Otra cosa que quiero llamarles la atención en esta misma diapositiva es la cuestión de la proteína cruda. ¿Por qué formulamos con los valores que formulamos de proteína cruda? Es porque utilizamos valores de referencia de las tablas, pero ¿estoy usando una margen de seguridad o no? Y si estoy utilizando una margen de seguridad es porque no tengo seguridad que mi materia prima, mi soja o que mi maíz no tiene la cantidad de proteína cruda y aminoácidos que están en mi banco de datos de mi programa de formulación. Miren este estudio que fue publicado el año pasado
Y los autores aquí hicieron meta-análisis con 18 estudios que fueron publicados entre 2018 y 2020. Y aquí ustedes tienen los valores de composición química de la soja de diversas muestras que fueron analizadas, ¿cierto? Entonces vamos a enfocarnos acá en la proteína cruda. Ellos analizaron 58 muestras que estaban presentes en estos estudios de la meta-análisis y tuvieron un promedio de 46.4% de proteína cruda. Pero el desvío padrón fue de 18%, 18, muy alto. Estas muestras tuvieron desde 41.8 hasta 50% de proteína cruda. Entonces, ¿cuál es la proteína cruda de la soya que yo estoy llevando en consideración cuando formulo? Aquí yo hice un ejercicio, no con las 58 muestras, pero apenas con 15. Y mire, en la situación 2, acá, si yo formulo con el promedio de 46.4 y la proteína cruda de la soya es exactamente esta. Perfecto. Yo estoy practicando el concepto de nutrición de precisión. Pero muchas veces esto no pasa. Tenemos las situaciones 1 o la situación 3. Situación 1, acá. Si yo formulo con el promedio de 46.4 y en la realidad la proteína cruda de la soja era menor, ¿qué va a pasar? Los animales van a perder rendimiento, ¿cierto? Y en la situación 3, que era mucho de lo que hacíamos con los colchones de seguridad, yo formulo con un promedio de 40, con el promedio, ¿no? De 46.4, pero en la realidad la proteína cruda de la soya es mayor que esto. Con esto yo voy a tener un exceso de proteína no digerida y esto va a causar un daño en la integridad intestinal de las aves, que es por lo que ya hablábamos antes. Y, consecuentemente, si los animales tienen un daño en el tejido intestinal, ellos van a perder el rendimiento y no van a alcanzar su potencial genético, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos intentar trabajar con la nutrición de precisión, control de materia prima, para llegar lo más cerca posible de la situación 2. Sabemos que ni siempre es posible. En las situaciones 1 y 3, la proteasa no va a sanar el problema, ¿cierto? Pero puede apoyar a minimizar los efectos negativos. ¿Qué va a pasar? En la situación número 1, por ejemplo, la proteasa, ¿qué va a hacer? Va a liberar más aminoácidos y esto va a hacer con que los animales aprovechen más la proteína de esta soja y esto va a hacer con que se llegue más cerca de los rendimientos, de las exigencias nutricionales de los animales. ¿Va a compensar completamente? Depende de cuánto es este gap, ¿cierto? En la situación número 3, la proteasa, al aumentar la digestibilidad de la proteína, ¿qué va a hacer? Va a hacer con que una mayor cantidad de aminoácidos sea digerida y absorbida en la parte anterior del tracto gastrointestinal. Y estas cadenas proteicas grandes no digeridas no van a llegar al final del intestino. Entonces no van a estar ahí sirviendo como sustrato para la proliferación de bacterias que son potencialmente patógenas. Entonces, la proteasa es una herramienta que no va a revertir a un 100% cuando un problema de variabilidad de materia prima ocurre, pero sí va a ayudar mucho a minimizar estos efectos negativos de variabilidad en la materia prima. Otro punto muy importante acá para finalizar estos temas principales es esta realidad actual que tenemos con precios de materias primas
nosotros tenemos que estar atentos a las oportunidades de utilizar materias alternativas, ¿cierto? Entonces, aquí en esta diapositiva, ustedes miran la mejora en la digestibilidad in vitro comparando la adición de la proteasa con un tratamiento control donde no hubo la adición de la proteasa y diversas materias primas. Entonces, noten que aquí en un promedio tenemos un promedio general de un 5% de mejora, que va a ser diferente dependiendo de la materia prima que estamos mirando, ¿cierto? Aquí tenemos, miren, por ejemplo, si estamos hablando aquí de trigo, una mejora de 6.3%. También tenemos acá en harina de carne y huesos, una mejora de 11%, una mejora muy significativa, ¿cierto? De un ingrediente que muchas veces tenemos acceso. Entonces, esto es una de las grandes ventajas de utilizar una proteasa, es permitir el uso de materias primas alternativas, manteniendo el rendimiento de los animales. Y mis amigos, entonces a lo largo de esta presentación, yo intenté justificar esta afirmación de que la proteasa es una herramienta indispensable en la nutrición moderna. Y yo finalizo la presentación exactamente con la primera diapositiva que yo empecé, porque este es lo que quiero que tengamos siempre en mente. Siempre se habla mucho en utilizar una proteasa para bajar el costo de formulación, que sí es extremadamente importante, siempre va a ser, siempre fue y va a seguir siendo. En el momento actual sabemos que es uno de los puntos principales, pero la nutrición moderna también requiere que tengamos atención a otros puntos, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos la proteasa, además de bajar el costo de la formulación, mejorar el rendimiento productivo, nos permitir usar materias primas alternativas que normalmente tienen un costo más bajo, también va a minimizar el efecto de las variaciones entre perfiles nutricionales de materias primas. Vamos a tener también una mejora de la integridad intestinal, y este es un tema que podemos quedarnos acá un día entero solo hablando de proteasa enfocada para la salud intestinal, pero de manera general, el mensaje que yo quiero que ustedes tengan es que el exceso de proteína, él sí es perjudica la integridad intestinal de las aves, y las aves con una integridad intestinal dañada no van a tener un desempeño, un performance que sea compatible con su potencial genético. Estrés por calor, creo que este es un problema que la mayoría de las regiones lo vemos en Latinoamérica, ¿cierto? Y entender la fisiología del animal en el estrés por calor es muy importante, y por eso sabemos que utilizar enzimas exógenas es algo positivo, es una herramienta para este momento. Factores antinutricionales, trabajamos mucho con la soja, especialmente en Argentina, y la soja es un alimento increíble, maravilloso, pero que viene con factores antinutricionales, ¿no? Entonces, cuando utilizamos una proteasa, estamos ayudando a disminuir el impacto negativo de la presencia de factores alergénicos como la glicinina, beta-conglicinina, y también el factor antitrípsico. Cuestión del impacto ambiental, como yo les mostré, disminución de excreción de nitrógeno, y también solo de pensar que estamos aprovechando mucho más las fuentes de nutrientes que están en el alimento, o sea, estamos incrementando el aprovechamiento de las materias primas. Esto también nos ayuda a disminuir el impacto ambiental de la producción animal, y con todo esto también, finalmente, la proteasa va a contribuir para el bienestar de los animales, ya que estos van a estar más sanos. Entonces, en resumen, por todo esto, es que la proteasa es una herramienta indispensable en la nutrición moderna.
Y con esto yo termino mi presentación y agradezco mucho por la atención. Ahora me gustaría dejarlos con Mariana y todas las preguntas que tiene que responder en poquito tiempo. Uy, complicado, son muchas preguntas. Muchas gracias por la presentación. Entonces, en mi charla yo compartí con ustedes sobre los conceptos que hace con que la proteasa sea una herramienta indispensable en la nutrición moderna. Pero muchas preguntas, yo seleccioné algunas aquí que se repitieron más veces, y una de ellas fue en relación a la salud intestinal y si la proteasa es una herramienta que puede ser utilizada como alternativa al uso de antibiótico promotor de crecimiento. Y sin dudas, la proteasa es una de las herramientas principales en la producción libre de antibióticos, ¿cierto? Incluso por muchos expertos es considerada la enzima número 1. Entonces, yo he hablado durante mi exposición cerca de esto, pero creo que es un punto muy importante de reforzar, ¿no? La proteína indigerida en el tracto gastrointestinal es perjudicial a la salud del ave. Esta proteína no digerida, ella sirve como un sustrato para la fermentación, proliferación de las bacterias que son potencialmente patogénicas, y esto va a causar una disbiosis, y esta disbiosis y todo este escenario acaba generando una producción de metabolitos proinflamatorios, y un intestino en un estado proinflamatorio acaba por no ejercer su función primordial, que es de absorción de los nutrientes del alimento, ¿cierto? Entonces, también, además de esto, sabemos que con la inflamación vamos a tener una disminución de la producción de la mucina, que es protectora de los enterocitos, y también las proteínas de las uniones estrechas, que son estas proteínas que celan el espacio entre los enterocitos, ellas van a tener su expresión disminuida. Entonces, con esto también va a ocurrir mayor chance de translocación de bacterias y patógenos desde el lumen intestinal hacia el torrente sanguíneo. Y con esto, ¿qué va a ocurrir? Más chance de una inflamación, hasta mismo a nivel sistémico, que va a bajar el consumo de alimentos de los animales y generar, ¿no?, muchas pérdidas a nivel productivo. Entonces, utilizar una proteasa exógena va a disminuir esta cantidad de proteína no digerida en el tracto gastrointestinal de los animales y, consecuentemente, evitar toda esta cascada de consecuencias negativas relacionadas a alta ingestión de proteína, ¿cierto? Y otra pregunta que está muy relacionada a esto fue si es beneficioso utilizar proteasa en aves adultas. También está muy correlacionado a la integridad intestinal. Sí, es beneficioso usar proteasa para aves adultas y incluso hay muchas publicaciones científicas que lo muestran. Uno de los motivos es justamente por la mejora en la salud intestinal, ¿cierto? Porque si el intestino no está sano, el ave no va a absorber los nutrientes del alimento y esto va a pasar en cualquier edad, no importa, ¿cierto? Otro punto que tenemos que acordarnos muchas veces es en relación a los pollos de engorde, ¿cierto? Cuando llevamos al matadero a los 40 días de edad, estos pollos, ellos no son adultos, son niños o bebés, ¿cierto? Entonces, y tenemos que acordarnos también que ellos fueron seleccionados genéticamente para un alto consumo de alimento. Entonces, en una situación ideal, los animales tendrían la cantidad, un balance entre la producción enzimática endógena y la cantidad de sustrato para digerir. Pero esto no es lo que pasa en la mayoría de las veces. Y los estudios científicos, las publicaciones están ahí para mostrar que sí hay un incremento de digestibilidad de nutrientes cuando se utilizan enzimas. Y en este caso que estamos hablando, proteasas, mismo en animales adultos, ¿cierto? Entonces, eso que buscamos con el uso de proteasa, un equilibrio para la mejor absorción de estos nutrientes que son proveídos vía alimento.
Outra pergunta que se hizo foi em relação a las superdosis de fitasa, que é um tema também muito interessante, não? Muita gente pergunta, se eu utilizo uma superdosis de fitasa, há benefício em utilizar uma proteasa? Sim, há benefício. La superdosis de fitasa y la proteasa, ellas las dos mejoran la digestión de la proteína, esto sí es verdad, pero lo hacen por mecanismos diferentes, ¿cierto? Sabemos que el fitato es un factor antinutricional que interfiere en la digestión de la proteína, por ejemplo, por disminuir la solubilidad, y cuando utilizamos altas dosis de fitases, vamos a combatir los efectos antinutricionales del fitato. Sin embargo, la fitasa no tiene la acción de la hidrólisis sobre la cadena proteica para digerir la proteína. Y acuérdense que lo que los animales absorben no es la cadena de proteína, y sí son aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, y para esto necesitamos de la acción de una proteasa para hacer la hidrólisis de esta cadena. Entonces, por esto, por mecanismos distintos, la proteasa y la fitasa actúan en la digestión de la proteína por mecanismos distintos, y por esto tenemos varios estudios científicos que ya muestran el beneficio de utilizar las dos tecnologías en conjunto. Creo que ya me pasé del tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces, agradezco más una vez por la oportunidad de estar aquí con ustedes y estoy a las órdenes para más preguntas si quieren enviarme por correo. Muchas gracias. Muchas gracias y